Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Mario Mora, yo soy fundador de First Job y es un honor volver a estar con Notco. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar junto a Matías, quien nos conversó sobre la cultura en Notco. Y ahora tenemos también a dos grandes invitados que nos van a hablar de otro tema, que nos van a hablar de qué significa ser un software engineer en Notco. Y evidentemente la mayoría de quienes hoy día nos están acompañando, ya casi más de 80 personas que entraron, deben ser del área y deben tener muchas preguntas relacionadas. Así que quisiera presentar inicialmente a Karim Pichara, que es CTO de Notco y nos está acompañando desde San Francisco. Bienvenido, Karim. Gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y también a Neville Caguas, que es Lead Software Engineer, y él está en la oficina de Santiago de Notco, ahí en la comuna de Macul. ¿Qué tal, Neville? Todo bien, muchas gracias por la invitación también. Qué bueno. Bueno, gracias a usted, un honor desde First Job estar acompañando durante estos cuestionamientos que muchas personas quizás desde fuera de la empresa no saben qué hace el área de ingeniería software en cada organización, porque en cada organización hacen cosas diferentes y tienen focos diferentes. Entonces, antes de ir con las primeras preguntas, quisiera invitar a todas las personas que nos están acompañando hoy día que en la parte donde dice chat puedan cambiar el para y en vez de decir para anfitrión, pongan para todos y puedan enviar desde ahí cuáles son sus preguntas, puedan comentar también desde qué parte de Chile nos están viendo y si hay personas de otros países, desde qué países nos están viendo, de qué ciudades, también para mandarles saludos e interactuar. Y también durante este webinar nos pueden enviar las diferentes preguntas que tengan tanto desde la página del chat como en el tema de preguntas y respuestas que está en la parte inferior del Zoom, ¿sí? Acá hay personas, Sergio Hernández, que está en la región del Maule, Lisandro Cabana desde Argentina, también Juan desde Argentina, estamos bastante internacional, Constanza de Santiago, que nos están acompañando el día de hoy, desde Colombia, de Santiago, Argentina, y muchas personas ya están acompañando. Entonces les recomiendo nuevamente a quienes ingresaron hace poco, que cambien en dice para, pongan para todos para que ahí podamos ver de dónde. Hay una persona desde Bélgica, otra desde Fischer, Puente Alto, actualmente de Madrid, o sea, casi que estamos llegando a todo el mundo, Talca también, con las personas que están asistentes de Miami también nos están viendo. Así que quisiera comenzar esto para que ustedes se presenten brevemente, nos digan cuánto tiempo llevan Notco. Karim, tú eres de los fundadores, así que estar desde el comienzo, y nos cuenten brevemente qué es lo que hacen, cuál es su día a día y quizás algún dato freak de ustedes también para comenzar con este preguntas y respuestas que estamos preparando el día de hoy. Dale, Neville o yo. Dale tú, Karim. Yo. Vamos con Karim. Bueno, como Mario decía, bueno, yo soy uno de los fundadores de Notco, así que estoy desde los comienzos, ya son quizás más de 5 años, un poco más de 5 años. Feliz de haber sido parte de este viaje. Creo que lo más valioso que he obtenido todo esto es la experiencia y todo lo que he aprendido, lo que es fundar una compañía desde cero y ver cómo crece. El ver cómo crece una compañía es algo que no tiene precio, así que estoy feliz por eso. ¿Qué hago en el día a día? Bueno, yo estoy a cargo del desarrollo tecnológico de la compañía. Tengo equipos que tienen que ver con ciencia y con tecnología, equipos de ingeniería, software, machine learning, Discovery Biology se llama el otro equipo, y Food Science y Chefs son los equipos que juntos conforman el equipo de inteligencia artificial, donde se hace mucha interdisciplina y se desarrolla tecnología de la mano de los usuarios finales. Así que es muy exciting todo lo que hacemos y feliz de seguir siendo parte de esto. Muchas gracias, Karim, por esta presentación y también un equipo, supongo, en diferentes países, ¿no? Que tú, el que lidera. Genial. Neville, por favor, preséntate para que las personas hoy día te puedan conocer, aparte de que ya estás ahí desde la oficina de Notco en Chile. Bueno, mi nombre es Neville. Yo llevo, digamos, la mitad del tiempo de Karim. Llevo casi, o sea, un poquito más de 2 años y medio. Así que
Me ha tocado vivir al menos la segunda mitad de Notco. Bueno, estudié ingeniería civil e industrial, me fui yendo por el área de ingeniería de software. Ahí me fui especializando por visualización de datos y así fue como conocí a Karim, de hecho. Eh, y en eso, claro, cuando entré, el equipo de tecnología eran probablemente 5 o 6 personas. Y también me ha tocado ver cómo ha ido creciendo en ese sentido, tanto el equipo como yo personalmente. Y claro, me ha tocado ponerme distintos sombreros, por así decirlo, trabajando en visualización de datos, en ingeniería de software y últimamente como llevando a un equipo de ingeniería de software. Muchas gracias, Nel. Yo creo que también es una habilidad súper importante para quien quiere trabajar en una empresa en crecimiento y que va a tener que aprender a usar diferentes sombreros, ¿cierto? Durante su desarrollo profesional, tener la capacidad de estar cambiando su cargo y poder amoldarse a lo que la empresa vaya requiriendo, tanto a la velocidad como también a los conocimientos que se van desarrollando durante la carrera profesional. Les recuerdo nuevamente, agradecemos, tenemos ya casi 100 personas conectadas en este webinar que estamos haciendo acá con Karim y Neville de Notco, que pueden cambiar en el chat donde dice cambiar la opción en el desplegable para todos y mientras estamos conversando enviar sus preguntas y respuestas también desde el menú de preguntas y respuestas. Así que vamos a comenzar con Karim. Karim, por favor, cuéntanos cómo se compone hoy día el área de inteligencia artificial dentro de Notco. Dale, súper. Bueno, en las líneas de lo que comentaba recién, ¿cierto? Tenemos equipos muy interdisciplinarios adentro. Lo natural es que uno dice, bueno, un equipo de inteligencia artificial tiene ingenieros de inteligencia artificial, así es. Entonces hay un equipo que nosotros le llamamos Machine Learning / Data Science, donde tenemos ingenieros especialistas en Machine Learning e inteligencia artificial. Y en ese equipo se desarrollan los algoritmos detrás de Giuseppe, que serían los algoritmos que dan la inteligencia a Giuseppe para ir cumpliendo con las distintas funcionalidades, que después podemos hablar de eso si es que quieren. El otro equipo es el equipo de ingeniería de software que lidera Neville y es el equipo que desarrolla el software, ¿cierto? Que involucra todo el frontend y el diseño y la interacción con el usuario, de tal manera que sea un software muy fácil de adoptar y que tenga toda la comodidad desde el punto de vista de interacción humano-computador para que efectivamente genere un impacto y acelere todos los procesos que vienen involucrados en la creación de alimentos. Tenemos un equipo de research chefs que se dedican a generar datos en cocina para Giuseppe, donde usando un software que se llama Piaggio, que es uno de los módulos de Giuseppe, generan recetas y además las cocinan y proveen de los resultados de vuelta al sistema, con imágenes, con pasos de receta en texto libre, con ingredientes, combinaciones, feedback sensorial. Todos esos datos se vienen ida y vuelta a través del mismo software de Giuseppe, ¿cierto? Y eso es generado en el equipo de chefs. Hay un equipo de Food Science que le llamamos Food Science for AI, que son equipos donde los food scientists se dedican a usar a Giuseppe para mejorar la escalabilidad de los productos, ¿cierto? Que una cosa es tener un producto en cocina y otra cosa es hacerlo realidad y dejarlo como un producto viable a gran escala para poder venderlo en el fondo y comercializarlo en volúmenes. Entonces, el equipo Food Science tiene que resolver varios problemas que tienen que ver con textura, mejora de sabor, cambio de color, reemplazo de ingredientes. Todas esas tareas se desarrollan entre el equipo de Food Science y Giuseppe, que efectivamente los food scientists ocupan un módulo de Giuseppe que se llama Giuseppe Toolbox, que los guía en cómo ir realizando estas tareas y resolver estos problemas de escalabilidad en tiempos, órdenes de magnitud más cortos que si lo hicieran con prueba y error. Después está el equipo de Discovery Biology, que es un equipo que desarrolla investigación científica de la mano de la tecnología, que trabajan en temas como investigando procesos de fermentación, cómo adoptar tecnología para tener mayor control de los procesos de fermentación y entendimiento, modelamiento de proteínas y de funcionalidades de las proteínas en los alimentos, y ya como investigación a mediano o largo plazo, pero de la mano de Giuseppe también, que es digamos, la ventaja competitiva de la compañía y nos puede llevar a resultados científicos más rápido gracias a la adopción de esta tecnología.
Los mencioné todos, creo. Sí, 5. Perfecto. Karimi, cuéntanos un poco, acá hay una pregunta de Paolo Minguzzi. ¿Cómo explicarías el feedback sensorial? ¿Qué es lo que es? Es cuando queremos proveer de datos que son básicamente cómo las personas percibieron un producto. Entonces, los paneles sensoriales tienen ciertos estándares de evaluación de sabor y de textura. Hay unas ruedas de sabor, ruedas de textura, donde se entrenan las personas para que sepan identificar estos indicadores una vez que prueban algo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cuando Giuseppe genera una receta y los chefs la cocinan, se prueba por personas y estas personas tienen la tarea de identificar estos indicadores sensoriales para que el sistema obtenga el feedback y después lo podamos usar en distintos algoritmos que puedan sacar provecho de esta relación entre resultado sensorial y receta. Perfecto, buenísimo. Mira, acá hay otra pregunta. Voy a ir tomando algunas preguntas que nos están llegando a medida que ustedes, para ir complementando las cosas que nos están comentando, ¿no? Daniel Madrid nos pregunta si Giuseppe solamente está involucrado en la creación de los productos o también en la producción masiva posterior. Giuseppe hasta ahora está involucrado en la generación de prototipo y en la escalabilidad del prototipo. Una vez que el producto está en la línea, Giuseppe no está involucrado. Quizás son algunos de los proyectos futuros, porque efectivamente hay muchas cosas que hacer ahí como para ver cómo adoptar un producto dependiendo de una línea de producción que tiene distintas maquinarias, los procesos son distintos. Hoy no hemos entrado en esa parte, principalmente estamos en la generación de prototipo y escalabilidad de prototipo. Perfecto, perfecto. Vamos ahora con Neville. Neville, te hicieron una pregunta directa antes de entrar y tiene que ver con tu historia. Acá hay una persona, Joaquín, dice que él también estudia ingeniería civil industrial y le interesa entrar al mundo de data science. ¿Cómo fue tu proceso de transición? ¿Cuáles son las herramientas que tú le recomendarías dominar en el caso que a Joaquín también le interese entrar a Notco? En el caso particular de Data Science, yo igual, siendo completamente transparente, me fui especializando más en ingeniería de software. Tomé algunos cursos en Data Science, tengo algún background sobre eso. Y lo que yo en ese caso recomendaría sería, bueno, si está en la universidad, probablemente tiene que haber algún curso. Yo, por ejemplo, tomé, de hecho, minería de datos con Karim. Ese fue mi primer curso relacionado con Data Science. Muy buen curso. Y luego para profundizar, siempre, o sea, partiendo desde tutoriales en YouTube o cursos en Coursera puede ser, creo que hay una vasta gama de cursos, incluso gratuitos, que hay. Entonces, yo creo que con eso uno podría partir, pero también es importante también ejercitar, no solo como recibir información audiovisual, pero también poner las manos en el teclado y empezar a escribir en Jupyter Notebooks, en tratar de resolver algunos problemas, solamente para ir como agarrando horas de vuelo, porque finalmente quizás partes también, no es solo como de aprender algoritmos, pero también saber cómo limpiar datos, etc. ¿Sí? Entonces creo que eso se va ganando más con experiencia. Sí, es súper importante el tema de la limpieza de datos en los procesos de data science, ¿no? Gran parte del tiempo que se involucra es la limpieza de los datos y cómo ellos después se van a desarrollar, ¿no? Karim, no sé si tú quieras complementar esta pregunta con algún conocimiento en específico para que no están hoy día viendo que ellos, tú les recomendarías aprender en términos de data science. Sí, bueno, concuerdo con él y siento que hoy día la gente del área de Data Science tenemos la suerte de que hay tanto material online que hoy día uno lo puede aprender solo y gratis. Entonces, efectivamente, hay cursos en todas estas plataformas de educación online que están enumerados los cursos y te están diciendo un de Data Science donde te dan el pool de cursos ordenado y es cosa de tener las ganas nomás para aprender. Así que yo iría por uno de los cursos que tienen buena evaluación, hay varios, y lo seguiría completo y lo estudiaría muy a conciencia, siempre metiendo harto las manos y que no sea solo teórico, porque al final, si no, todo queda en el aire. Es importante ensuciarse las manos con datos y probar las cosas que se enseñan e implementarlas, ¿cierto? Y ahí es donde uno empieza a aprender.
Perfecto, buenísimo. Neville, vuelvo contigo. Si nos podrías comentar qué hace un ingeniero software hoy en Notco. ¿Cuáles son las principales tareas que desarrolla? Bueno, básicamente escribir código, pero obviamente otras muchas cosas más, pero como todavía somos un equipo, por así decirlo, pequeño todavía, todos, insisto, en este tema de cómo nos ponemos distintos sombreros, entonces somos un equipo generalista, así hemos intentado de ir contratando a nuevas personas, en el sentido que no solo tienen que ser de frontend, pero también de backend, de saber cómo manejar bases de datos, un poco de CI, CD, etc. Pero yo espero que mientras el equipo vaya creciendo, vamos a ir como, y de hecho ya empezamos a hacerlo, como a contratar personas que son más expertas en frontend, otras más expertas en backend, porque esto nos permite como ir escalando de mejor forma. Pero claro, más allá de escribir código, la idea es como poder diseñar, implementar y hacer deploy de estos módulos de software, porque finalmente lo que queremos es construir esta capa de software que vaya imitando o acercándose al pipeline de desarrollo de nuevos productos. Y también, como ingeniero de software, uno tiene que ir colaborando, no solo con otros ingenieros de software, ni con otros ingenieros de machine learning, pero diseñadores, chefs, food scientists, y eso es una habilidad probablemente que se va aprendiendo en Notco, ya que no sé si hay otra empresa donde uno puede como trabajar con chefs o food scientists. O sea, probablemente las hay, pero no son tan usuales. Y yo creo que eso es una habilidad en sí, en el sentido de que uno tiene que salir de su propio domain knowledge para poder explicarle a otras personas lo que uno quiere hacer. ¿Qué más? Creo que también hay que tener un cierto grado de autonomía, saber cómo planificar, estimar y cumplir mi propio trabajo siguiendo una suerte de deadline. En ese caso, ser autónomo, porque, claro, nosotros no esperamos como guiarte en todo momento, sino que darte una dirección, pero tú como ingeniero de software saber cómo enfrentar un problema, cómo traer alternativas, cómo saber elegir quizás la que suena mejor y tomar la decisión, y ahí recibiendo algo de dirección. También es importante participar en reuniones que tenemos de equipo para presentar tus propias ideas, mostrar avances, hablar de posibles dificultades, también aportar una vez que uno va ya desarrollando nuevas funcionalidades, saber cómo yo puedo aportar con metodologías de trabajo que podrían ayudar a mis propios compañeros. Entonces, eso es como por así decirlo, un popurrí de posibles tareas que uno tiene que lograr como ingeniero de software en Notco. Perfecto. Y en ese contexto, aquí también nos hace una pregunta Guillermo. ¿Qué tan de la mano trabajan con los data scientists, los software engineers, y qué tan de la mano trabajan también con otras áreas, ¿cierto? Tú hablaste de los data, olvidé el nombre, como los chefs, data chef, ¿no? Y las diferentes áreas que tienen hoy día la organización. Cuéntanos un poco más sobre ese tipo de interacción. Claro. Es una interacción que se da, diría yo, todos los días, de lunes a viernes. Y sin ir más allá, antes de meterme a este webinar, estaba en una reunión donde habían chefs, diseñadores, ingenieros. Y es porque los proyectos no salen solamente juntando puros ingenieros de software o puros ingenieros de machine learning, porque finalmente necesitamos el conocimiento culinario de los chefs, el conocimiento científico de los food scientists, porque finalmente ellos nos van guiando según qué es lo que más les sirve a ellos y nosotros saber cómo poder apoyarlos con herramientas tecnológicas en su día a día. Entonces al final es una combinación y una colaboración entre ambos conocimientos. Entonces cada proyecto en general, cada propuesta que se hace viene de la mano con la ayuda de diseñadores, con la ayuda de chefs, con la ayuda de food scientists. Obviamente no es que están todos siempre metidos, pero hay que ir como viendo quiénes podrían aportar en ese caso. Perfecto, Hay un comentario buenísimo. pequeño, Mario, es que en nuestro contexto en particular tenemos que tener cuidado con asegurarnos de que cada nueva funcionalidad que desarrollamos en la tecnología realmente suma valor, porque es muy fácil perderse en el atractivo de generar tecnología usando los modelos más nuevos, ¿cierto?
analizando los datos desde el punto de vista de un ingeniero, pero si no nos aseguramos de forma bien temprana de que lo que se está desarrollando está agregándole valor al food scientist y al chef, es muy fácil perdernos. Entonces, por eso es que ellos participan en etapas tempranas donde dicen, mira, acá está la primera versión de este modelo, pruébalo, te funciona, de lo que tenías que hacer hoy, lo hiciste mejor con esta nueva funcionalidad, lo encontraste antes, descubriste algo nuevo, ese tipo de cosas de forma bien temprana la evaluamos, porque es muy fácil crear tecnología y que después nos podamos dar cuenta de que no está agregando valor. Entonces, por eso es que realmente la participación de ellos es muy activa. Son parte de los proyectos y responsables de los proyectos de tecnología. Totalmente concuerdo contigo, Karim. El tema de ir agregando valor en un equipo que hoy día está creciendo y se está expandiendo, fundamentalmente algo que tienen que tener como en la cabeza cada vez que van a desarrollar algo nuevo. Y en ese contexto, cuéntanos un poco cómo está creciendo el día el área, porque ustedes llevan 5 años, han tenido probablemente un crecimiento explosivo dentro de lo que es el área de software engineer dentro de Notco. ¿Cómo está creciendo el área y además qué tipo de talento ustedes están proyectando contratar? ¿Qué tipo de talentos buscan? En particular en el área de ingeniería de software dentro de inteligencia artificial. Exactamente, sí, sí. Nabil. Voy. Actualmente, claro, como mencioné, estamos tratando de buscar ingenieras e ingenieros, digamos, un poco más senior, en nuestro caso. Eso no implica que en el futuro no sigamos contratando ingenieros entry level, pero la idea es como ir balanceando entre ambos como niveles de experiencia. Entonces, actualmente la idea es como ir creciendo en seguir contratando ingenieros de frontend, de backend, que puedan ir apoyando a la creación de nuevos módulos o a la mantención de los que ya existen. O sea, quizás también puedo hablar como qué espero yo Sí, quizá algún lenguaje especial de programación que ellos deban manejar, algún framework sobre el cual ustedes trabajan. Actualmente trabajamos principalmente con Python, dado el ecosistema de Machine Learning es como el principal lenguaje, y por lo tanto para no salirnos a ir a buscar otro lenguaje, no sé, para el mismo desarrollo de las aplicaciones web usamos Django, por ejemplo, para mantenerse, y creo que esto es muy importante para cualquier, no solo la Notco, pero para cualquier empresa tecnológica, ojalá mantenerse con un set mínimo de tecnologías para no como repartirse por miles de tecnologías y después sea más difícil mover a los ingenieros de un lado a otro. Entonces usamos Django y del lado, bueno, del cliente, obviamente JavaScript con Vue.js. Tenemos base de datos como Postgres o también usamos GraphQL. Si bien el stack tecnológico es importante, tampoco busco a alguien que solamente sepa una tecnología en particular y después no pueda como aprender otra, porque obviamente eso puede ir cambiando según las necesidades, pero si tuviera que escribir, ese es como el stack tecnológico. Pero bueno, eso es como la parte técnica, por así decirlo. Más allá de eso, para mí también es muy importante atraer talentos que puedan comunicarse bien, que sepan poner atención en los detalles, que sean, por así decirlo, autosuficientes, que sean como, el concepto es como managers of one. Accountability. Claro, o sea, que mi idea no es como estar como chequeando si Claro. que hicieron la pega o no, ¿cachai? Porque obviamente a mí me libera de trabajo que a mí me parece innecesario. Entonces la idea es que uno pueda darle un problema a resolver y que puedan buscar alternativas a este problema, que puedan evaluar esta alternativa, escoger una, entender si es reversible o no, para saber qué tanto peso tienen que darle, porque efectivamente si uno toma una decisión de algo que puede ser reversible, y si uno tiene información imperfecta de antemano, es más fácil tomar la decisión, seguir y ver cómo funcionó, y si no, bueno, voy por otra. Pero tener como ese criterio de saber cómo ir desarrollando. Entonces, en el caso de ingenieros más senior, en términos más concretos, lo que estoy buscando
Insisto, más allá de la experiencia, que esto es también importante, pero más allá de la experiencia de trabajar en equipo o de resolver problemas desafiantes, es, por ejemplo, cómo llevar una reunión con chefs, con food scientists, y cuando hablo de llevar una reunión, no es solamente ser la persona que como más habla en la reunión, sino asegurarse de que si ellos tienen como una propuesta de un proyecto, saber cómo tomar el feedback de los usuarios, cómo llegar a una resolución y que todo esto ocurra en un marco razonable de tiempo, ¿sí? Y para eso se necesita un criterio, que es como al final el juicio que viene del estómago, probablemente, pero que hay que saber cómo llevar esto en un tiempo razonable, porque nosotros queremos iterar bien rápido, y queremos experimentar rápido, y por eso uno no puede quedarse como meses tomando una decisión. Entonces, en ese sentido, bueno, llevar una reunión, también que sean capaces de hacer mentoring a otros compañeros de equipo, que sepan cómo comunicar el estado de un proyecto. También es muy importante cómo construir software agregando valor de manera incremental, porque uno puede tener como un objetivo a 6 meses, pero uno no puede como esperar 6 meses para ver algo, sino que uno tiene que ir como agregando valor al menos toda la semana, para también ir como bajando el riesgo del mismo proyecto. Si uno puede llegar a En los 6 ese, meses. claro, en ese contexto del tiempo que tú hablas de ir agregando valor, hay dos preguntas que son súper complementarias a lo que estamos conversando y los dejo abiertos tanto a ti como a Karim para que la puedan responder. Diego nos pregunta que cuánto tiempo se demoran en desarrollar un nuevo producto y si están buscando constantemente mejorar los productos existentes. Cuando hablamos de tiempo, ¿qué es lo que le podríamos responder a Diego? Sí, bueno, ahí depende me imagino que se refiere a productos alimenticios, no a productos de tecnología o Así software. es, exacto. Depende del producto y también una de las ideas de la compañía es siempre ir acortando esos tiempos, dado el progreso natural de la tecnología y de la ciencia. En el fondo, entonces, pero depende también de cosas externas, ¿cierto? Hay veces que un producto involucra a un copacker o un comanufacturador que se encarga de la producción y que va a depender un poco de la capacidad de la línea que tiene, o si es que la línea está apta para, para generar el proceso que nosotros necesitamos. Entonces hay muchas variantes y no hay obviamente un tiempo que sea el mismo para todos los productos. Entonces depende del producto, depende del país, pero es del orden de algunos meses y yo diría que es órdenes de magnitud menor a los tiempos que demoran el resto de las compañías que no trabajan adoptando tecnología para la creación de productos. Entonces nosotros en cosa de pocos meses somos capaces de tener productos listos para ser escalados. Siempre estamos buscando cómo mejorar los productos y también eso tiene que ver un poco con la misma experiencia, la experiencia que recibimos del consumidor, de ver cómo ir cambiando los productos, cómo ir mejorándolos en la medida de lo posible. Así que sí, si uno no está en constante evolución, es una pésima estrategia, ¿cierto?, quedarse en donde uno está en todo aspecto. Así que la respuesta es sí, en ese sentido. Buenísimo. Y en ese tema de feedback que mencionas, ¿cómo utilizan el feedback de los consumidores? Que es otra pregunta que nos llegó. ¿Cómo utilizan ese feedback con la utilización de las herramientas que ustedes tienen? Eso quizás más tiene que ver con marketing. Ahí el equipo se encarga de recoger este feedback y entenderlo y procesarlo de alguna manera ellos. Nosotros entramos a actuar una vez que se gatilla un requerimiento de un cambio efectivo. O sea, como digan, oigan, queremos cambiar, qué sé yo, este producto y queremos que ahora tenga estas características de sabor, queremos que tenga quizás este color o algo así, y ahí es donde el equipo puede entrar a trabajar en la mejora de un producto en particular. Pero nosotros no estamos o sea, la tecnología y la ciencia no está directamente conectada al feedback del consumidor, está el equipo entre medio de marketing que de alguna manera filtra esta información y toma las decisiones de cómo vamos con una dada mejora. Perfecto. Buenísimo. Les recuerdo a todas las personas asistentes, estamos en un muy parejo, casi 100 personas que nos están acompañando desde el inicio, que pueden dejar sus preguntas tanto en la caja de preguntas y respuestas como en el chat, y en el chat también compartir donde cambiar, donde dice el usar el menú desplegable para agregar todo, ¿sí? Vamos a ir sacando algunas de esas preguntas a medida que vayamos avanzando en la conversación. Y hablando también, volviendo un poco a lo que es el equipo actual, ¿cuáles creen ustedes
también una pregunta tanto a Neil como a ti. ¿Cuáles creen ustedes que son los diferenciales, lo que ustedes más destacan hoy día de trabajar como software engineer en Notco versus en otra empresa? ¿Qué es lo que ustedes más valoran o qué es lo que las personas de fuera se van a encontrar cuando entran a trabajar en la empresa como software engineer? Y da tu visión, y ahí yo complemento. Vale. Vale. Sí, o sea, el trabajo en sí de software engineer sigue siendo aportar con software para tratar de resolver un problema, pero en el caso particular de Notco, el diferencial está en el contexto en el que se hace y que personalmente pienso que es bastante innovador en el sentido que estoy tratando, primero, de resolver un problema que es urgente. O sea, basta ver con el último informe de la IPCC, que estamos como código rojo para la humanidad. Entonces, es un impacto directo en los problemas que queremos resolver como humanidad, por así decirlo, pero también en un contexto como innovador en que tengo la oportunidad de trabajar en dominios que probablemente si estuviera en otra empresa, un poco, por decirlo más clásica, no tendría la oportunidad. O sea, trabajar con alimentos y un problema bastante desafiante en sí, porque no es como yo puedo crear un modelo de Machine Learning, por ejemplo, y testear rápidamente si funciona o no. Hay que crear el modelo de Machine Learning, ver cómo salen las fórmulas, por así decirlo, que los chefs pueden probarlas, y en todo ese intertanto de entrenamiento hay que encontrar la forma de avanzar más rápido, y por eso creo que al tener además a tus usuarios como trabajando en la misma compañía, creo que eso le da un valor agregado que creo yo es difícil de encontrar en otras empresas de software. Sí, ahí también para agregar un poco, hay challenges que creo que nosotros tenemos que como desafíos en sí son bien únicos. Primero porque una cosa es desarrollar software en un contexto bastante natural, donde el desarrollador de software más o menos conoce, incluso sin conversar con el usuario final, cómo va a ser usado el software. Si tú estás desarrollando una plataforma, por dar un ejemplo, no sé, de algún tipo de e-commerce, tú más o menos sabes cómo va a interactuar el usuario con el software que tú estás desarrollando. Pero en Notco tú tienes que tomarte un buen tiempo para entender cómo se va a usar el sistema que vas a implementar. Segundo, siempre implementas una parte distinta que va a tener requerimientos distintos y que de nuevo te va a desafiar en cuanto al cómo va a ser el flujo de usabilidad de lo que estás desarrollando. Entonces, hay un desafío constante en el entender el contexto o cómo se va a usar el sistema que vas a implementar y después el traducir eso hasta la implementación del software en sí. Es un desafío que creo que somos de las pocas compañías que lo tienen. Desde el punto de vista de ingeniería de software, más del punto de vista de data science también. O sea, acá no vas a trabajar en un ambiente cómodo donde analizas quizás texto e imágenes que están en billones de bases de datos o billones de instancias en la web, ¿cierto? Están empaquetadas, vienen para cargarlas en la librería, las bases de datos, súper cómodo. En nuestro caso no es cómodo, nunca fue cómodo y tienes que entender de qué significan los datos que analizas. Son datos científicos que generan científicos especializados y que tienes que comprender cómo se extraen, lo que cuesta extraerlo, son datos que van creciendo en el día a día y si no los entiendes, difícilmente vas a poder procesarlos de la forma correcta y generar los modelos que concluyen en el efecto que uno quiere. Entonces, hay mucho de impregnarse con el contexto en la parte de data science, inteligencia artificial y en la parte de ingeniería software, que hace crecer mucho a los ingenieros como profesionales. Los enseña a comunicar a otro nivel y los enseña a desarrollar de una forma poco tradicional y muy distinta a la que uno trae de entrenamiento de las universidades, por ejemplo, ¿cierto? Totalmente. Sí, para complementar el último Perdón, punto. Neil, por favor. Dale, para complementar el último punto de Karim, efectivamente, uno trae conocimiento de la universidad,
pero hay que saber qué tomar y qué dejar de lado en el contexto de Notco. O sea, me acuerdo que alguna vez como propusimos quizás trabajar en este método llamado Shape Up, que es de una empresa llamada Basecamp, que son como formas de cómo ir desarrollando y cómo ir llevando el equipo. Y, por ejemplo, uno de los puntos era desarrollar en ciclos de 6 semanas, pero ahí nos dimos cuenta que 6 semanas es un tiempo muy largo si queremos como ir iterando y sabiendo si es que un modelo funciona o no. Efectivamente, a Basecamp probablemente les sirve eso, porque ellos, su software no contiene Machine Learning, entonces no tienen, por decirlo, no tienen que manejar esta incertidumbre que tienen los modelos de Machine Learning. Entonces, no hay que como tomar una forma de trabajar y tratar de adaptarla, como, o sea, tratar de como usarla sin cuestionársela, ¿sí? Y eso es un desafío en sí, y más aún, no solo por trabajar con modelos de Machine Learning, pero en el dominio de la comida. Perfecto. Mira, acá también hay una pregunta interesante hablando de esta modalidad de trabajo, y es, ¿cuál fue su primer milestone en el área que cubrieron en el área de software engineer? Es difícil saber cuándo pasamos a ser un área, ¿cierto? Quizá el equipo partió, yo era el único, yo era solo al principio y después llegó una persona, dos. Yo creo que la primera vez que formamos el área quizás de ingeniería de software propiamente tal fue con la llegada de Neville, ¿cierto? Yo recuerdo que el primer milestone que tuvo Neville cuando llegó fue desarrollar o mejorar la interfaz visual que tenía Giuseppe en ese momento, que era bastante precaria en transformarla, ¿cierto?, en una interfaz visual más interactiva. Ese recuerdo que fue el primer milestone. Si no, Neville, si no, corrígeme, pero recuerdo que eso fue así. Ese fue claro, el primer proyecto en el que trabajé. Así que, claro, ese puede ser el primer milestone. Pero algo que también creo que como pudo definir al menos el valor de hacer ingeniería de software en Notco fue la creación del módulo de Giuseppe Biagio, que claro, fue como el primer módulo, por así decirlo, de frontend que trataba de resolver un problema que teníamos con la transferencia de los datos, por así decirlo, entre los chefs y cómo ellos iban cocinando. Porque efectivamente, como al inicio el equipo era, insisto, muy reducido, no valía la pena como enfocarse en tanto como el software, sino que efectivamente la generación de fórmulas al inicio fuera funcionando. Pero una vez que eso se fue mejorando, después había que trabajar en que, por ejemplo, los chefs pudieran acceder a las fórmulas de manera como un poco más cómoda y no tener como revisar archivos de texto. Y así, claro, fuimos como construyendo las primeras piezas de software, que eso siento yo que nos permitió como efectivamente entender el valor de crear estas herramientas. Y al final, como equipo, estamos tratando de crear una cultura de colaboración en la tecnología que hacemos, y eso no aparece de un día para otro, sino que es construyendo piezas de software que los usuarios aquí en Notco puedan utilizar, y que pueda existir esta comunicación bidireccional entre los modelos de Machine Learning y los usuarios. Entonces, que el chef pueda darle feedback al modelo de Machine Learning y el modelo de Machine Learning pueda entregarle una mejor fórmula al chef. Porque al final, si uno no construye estas piezas de software, uno va a tener que conformarse con las dos herramientas más clásicas de la humanidad, que serían los emails y las spreadsheets. Y la idea es como ir mejorar eso. Y es un desafío, porque son herramientas bastante buenas, bastante de propósito general. Entonces, si uno no entrega eso, efectivamente los usuarios podrían decir, mejor uso mi planilla Excel, pero si uno le da una funcionalidad que ellos realmente encuentran que es útil, ahí es donde el software brilla. Absolutamente. Mira, hay varias preguntas que no han llegado. Yo sé que quizás está por ahí en varias entrevistas que ustedes han dado, pero brevemente, y Karim quizás nos pueda acompañar, y Neville, en contarnos de dónde nace Giuseppe y cómo ha ido evolucionando y cuál es el futuro de Giuseppe. Si podríamos ahí contar una breve historia sobre estas tres fases del software.
Bueno, Giuseppe nace con la primera necesidad que fue como cómo resolvemos el problema de sacar al animal de la ecuación, para cambiar ahí al mundo y realmente generar un impacto y pegarle un remesón a la industria alimenticia. Eh, y era cómo encontrábamos las fórmulas que a partir de plantas imitemos desde el punto de vista de sabor y textura y nutricional a un alimento basado en ingredientes animales. Ese fue el paso inicial, la primera versión de Giuseppe, ¿cierto? Y bueno, después en el camino íbamos a ver cuáles eran las etapas futuras, ¿cierto? Y lo que nos dimos cuenta después de eso es que había que urgentemente entrar a trabajar en la escalabilidad, porque una cosa era tener un prototipo en cocina y otra cosa es que era tenerlo en la planta industrial, porque las dinámicas y mecánicas de la planta es muy distinto a la maquinaria que hay a nivel culinario. Entonces ahí dijimos, chuta, ya tenemos que extendernos y hacer que Giuseppe empiece a entender esa parte, a resolver problemas de escalabilidad. Eh, y hoy día hay distintos módulos de Giuseppe, hay módulos que se encargan que ofrecen mucha flexibilidad para hacer distintos tipos de experimentos o hacer un setup de distintos tipos de experimentos que resuelvan problemas de escalabilidad. Hay un módulo de generación de recetas plant-based, hay un módulo de sabores que se llama Giuseppe Flora, que se encarga de apoyar en el desarrollo de notas de sabor necesarias para complementar al alimento, naturales obviamente, porque después de pasar por los procesos industriales se pierden muchas de estas notas de sabor y hay toda una industria del sabor en el espacio de los alimentos que también funciona de parte quizás de una forma más precaria, donde hay artistas que son los saboristas que se encargan de encontrar estas notas volátiles, ¿cierto? Que le dan el complemento de sabor. Nosotros también ya tenemos una tecnología que apoya en esa dirección. Tenemos un módulo que se llama Giuseppe Discovery, que es un dashboard que es fascinante, porque un dashboard que le permite a los food scientists navegar en una librería de todos los ingredientes que hay en de los distintos proveedores, pero además provee mucha información científica. Entonces, les sirve mucho a los ingenieros en alimentos cuando ellos quieren buscar ingredientes especiales, entenderlos, conocerlos. Entonces, es un dashboard de navegación, digamos, pero que es muy útil en la práctica. Entonces, hay distintos módulos de Giuseppe y en el futuro vamos a ir creciendo, obviamente, y generando nuevos módulos, pero además ir mejorando los actuales. Entonces, hacia el futuro ahora los siguientes pasos son que Giuseppe apoye mucho en el descubrimiento científico, o sea, los nuevos módulos de Giuseppe para apoyar la parte del equipo de Discovery Biology, entendimiento, modelamiento de proteínas más desde el lado de la comida, ¿cierto? Esos son pasos que vamos a ir dando, además de las mejoras de los módulos actuales. Perfecto. Neville, y una pregunta en el contexto de la escalabilidad que nombró Karim, que la envió a Augusto, que desde el punto de vista de la arquitectura de software, ¿cuáles son los principales desafíos para escalar lo que hacen? ¿Qué parte es lo más difícil? Dice, da ejemplo, plataforma web, entrenamiento, creación de módulos. ¿Qué es lo más difícil desde tu experiencia en Notco? Probablemente, bueno, hay hartos desafíos, pero probablemente primero está el tema de trabajar con modelos de Machine Learning y tener que iterar rápidamente, pero no solo los modelos de Machine Learning, sino que como por así decirlo, el frontend, lo que ve el usuario, si es que algo no está funcionando, es saber cómo ir actualizándolo de manera rápida para poder ir probando distintas formas de que ellos puedan experimentar con las plataformas. También hay un desafío en la parte de cómo unir muchas fuentes de datos de distintas, como puede ser haciendo web scraping, o puede ser comprando base de datos, o lo que más hacemos también es como sacando datos en nuestros propios laboratorios y unir todo esto. No solo son como distintos tipos de datos, pero que vienen en distintas estructuras, y estandarizar todo eso para que las aplicaciones puedan utilizar esta fuente de datos para alimentar estas aplicaciones. Y eso es un desafío en sí. O sea, hay un equipo que trabaja en lo que se llama como el Data Store y que ha hecho un trabajo impresionante al poder disponibilizar todos estos datos que siguen creciendo constantemente.
Entonces, por ahí van más los desafíos. Actualmente, efectivamente, los usuarios que tenemos en Notco, cuando nosotros decimos usuarios, claro, nos referimos de nuevo a los chefs y food scientists, que en números no son muchos, entonces no tenemos como estos desafíos de escalabilidad, pero en el futuro planeamos ofrecer lo que se llama como User as a Service. Entonces estamos trabajando para atraer clientes externos y eso sí nos va a traer como probablemente desafíos de escalabilidad. Entonces también como equipo es nuestro deber prepararnos para saber cómo manejar, por ejemplo, miles de usuarios o cientos de miles de usuarios. Entonces, por ahí más o menos van los desafíos que tenemos como área de ingeniería. Genial, genial. No sé si Karim querías complementar algo. Sí, bueno, también quería ahí, respecto a lo último que menciona Neville, que en nuestro caso, típicamente hay como un trade-off cuando el software es altamente especializado, el número de usuarios que tienes es más específico, entonces es menor, ¿cierto? Y tus problemas son de otro tipo. Entonces, cuando un software muy masivo, típicamente no es tan especializado porque lo ocupa todo el mundo. En el caso de nosotros es altamente especializado, está desarrollado a la mano de científicos, con datos muy a la medida del mundo de food science, entonces naturalmente no sé si vamos a estar algún día a nivel de millones de usuarios, cientos de miles de usuarios, porque típicamente es un software pensado en los actores principales para la creación de productos. Entonces el desafío quizás más como hoy en desafíos de escalabilidad para atención a cientos de miles de usuarios no está ahí, pero está en lo otro que mencionaba Neville, que es como integración e interacción directa con distintos modelos de inteligencia artificial y distintas fuentes de datos muy heterogéneas, de tal manera que estén debidamente puestas en producción, integradas, ¿cierto? Y que permitan el flujo constante y la actualización constante. Perfecto. Karimi, para ir cerrando ya las últimas preguntas, nos preguntan ahí un off topic. ¿Qué micrófono ocupas que se escucha tan bien, dice las personas que nos están viendo? Sí, de hecho, una anécdota, este micrófono lo compré hoy día, especialmente para el Especial webinar. para Se hoy. llama Blue Especial para hoy. Yeti, es un Blue. Perfecto. Así que, qué bueno, Buenísimo. porque nunca sé si el micrófono es bueno, porque nunca nadie me dice que se escucha bien. Así que funcionó la compra. Sí. Excelente. Qué bueno. Para ir cerrando y también les dejo abierto y quizás que nos puedan contar brevemente la visión de cada uno, que a nivel de cultura del área, de software engineer, ¿qué se va a encontrar o por qué una persona debería trabajar en Notco a nivel de cultura? A nivel de cultura, yo creo que es importante el hecho de, más allá de cómo resolver desafíos técnicos, es cómo se llegan a esas soluciones, y creo que en ese caso creo que la parte importante es el hecho de que en el equipo de Notco de hecho tenemos como sesiones semanales donde uno puede proponer una idea, entonces creo que es importante que todas las ideas son escuchadas, se toman propuestas, y en ese sentido creo que es importante que las personas que vayan entrando al equipo para mantener una buena cultura, es que puedan separar ellos mismos de sus ideas. Entonces, una analogía que suelo utilizar es que las ideas propias de uno son estar en una caja. Entonces, si alguien viene con una idea mejor, yo debo ser capaz de sacar esa idea de la caja y traer la de la otra persona, y así como creciendo, como, no solo como técnicamente Notco, pero como persona. Porque a veces puede pasar de que uno piensa que la idea le pertenece a sí mismo y es más difícil soltar esa idea. Entonces, y eso va a ocurrir muchas veces durante un año, ya que, insisto, estamos en un ambiente bien experimental, resolviendo desafíos que no se resuelven probablemente en otras compañías. Entonces, es muy importante eso, y sobre todo en un contexto de trabajo remoto, donde a veces se pueden perder como ciertas como cues al momento de trabajar algo de forma presencial. Entonces, es muy importante, como creo yo, para mantener una cultura sana en el equipo, saber cómo dejar una idea de lado si es que alguien más viene con algo mejor. Sí, y también para complementar, al final siempre
y desde los inicios, ¿cierto? De que comenzó Neville, siempre quisimos y definimos que queríamos tener un equipo con una muy buena cultura, y lo que implica tener una cultura no de competencia, una cultura de constante aprendizaje, donde todos aprendemos del otro, donde todos respetamos mucho el trabajo del otro y sabemos que en cualquier momento siempre va a venir alguien que va a hacer algo mejor que otro, y tenemos que estar felices de eso y de aprender. No generar una cultura de nuevo donde uno trate de imponer su idea o trate de demostrar o tratar de llevarse los créditos por algo en particular, siempre una cultura de trabajo de equipo, y también un equipo donde la gente se sienta bien en todo sentido. Entonces nos preocupamos ahí de estar seguros de que estamos todos sintiéndonos bien, y si es que no es así, cómo lo resolvemos rápido. Entonces siento que al final, si no somos capaces de proveer de un equipo que tenga a la gente feliz, tenemos un equipo pobre culturalmente y no es lo que queremos. Entonces por eso es que es importante poner foco en esos aspectos, y tratar siempre de estar mejorando y preocuparnos de eso también cuando traemos gente. Quizás no todos quieren trabajar en un ambiente así, quizás alguien quiere un ambiente full competitivo, más individualista, no es el caso de nosotros. No, nosotros, si no funcionamos como equipo, no avanzamos por el nivel de interdisciplina que tenemos, y tampoco es lo que queremos, y es parte de la definición de nosotros como Notco, ¿cierto? Entonces, efectivamente siento que hay una muy buena cultura en el equipo de Neville, también siempre ha sido muy buenos comentarios desde ese punto de vista, y en gran parte gracias a Neville también. Él ha puesto mucha atención en esos aspectos y lo hace muy bien. Genial, genial. Solamente para recordar, hay varias preguntas que nos están haciendo, quizás las personas se unieron más tarde al webinar. El webinar está siendo grabado y los vamos a compartir por probablemente el LinkedIn de Notco para que nos sigan en el LinkedIn de Notco, y también vamos a compartir desde el LinkedIn de First Job para que quienes quizás se perdieron alguna pregunta puedan verlo con más calma, ¿sí? Para ir cerrando, hicieron una pregunta que la encuentro súper importante, que viene desde Colombia, que la envía Giraluna, y va a ser la última pregunta. Ella estudia ingeniera de alimentos y ahora estudia ciencia de la computación. Mira, puede ser un muy buen perfil para Notco, y habla de lo difícil de obtener datos y estandarizar datos al inicio. Entonces, quería saber que ustedes pueden contar una pequeña historia de cómo partieron tomando estos datos, porque usualmente los datos no están en diferentes fuentes, cuando no tenían recursos, cuando tú dijiste, Karim, que tú eras el área, entonces cuando tú eras el área, ¿cómo comenzaron con el tema de los datos? Sacándolos de la web. O sea, efectivamente es un punto importante, porque si uno no se las arregla con lo que hay, uno no parte. Y nosotros, ahí como buenos chilenos, nos las arreglamos con lo que hay. Y lo primero fue sacar datos de la web, darles una estructura inicial y partir con eso. Obviamente eso no dura mucho tiempo, entonces uno tiene que ya empezar desde los inicios armando un equipo de generación de datos. Y ahí es donde parte la interdisciplina, porque la persona que te genera los datos no sabe para qué los está haciendo al principio, no sabe cómo tiene que generarlos. Y típicamente no los generan como deberían, o sea, no entienden esto de la estandarización, donde cada nueva instancia tiene que poder compararse con la anterior, y esas son discusiones que uno tiene que llevar y explicar a la persona que la forma en que uno mide desde distintos aspectos una receta o una fórmula tiene que mantenerse constante para que las fórmulas puedan usarse como una fuente de datos en sí después. Entonces, Notco desde sus inicios batalló mucho en conversaciones interdisciplinarias muy relevantes que lograron juntar a los ingenieros con los científicos, con los chefs. O sea, al principio yo mismo no me esperaba que efectivamente me iba a costar tanto entenderme con un ingeniero de alimentos y un chef para que unifiquemos el lenguaje y las personas entiendan cómo se tienen que generar los datos para que sean útiles después para eventuales algoritmos en el futuro. Entonces, es mucho trabajo, y los primeros años de Notco fueron intensivos en generación de datos, en preprocesamiento y reestructuración de datos. Eso continúa siendo uno de los procesos más intensivos de la parte de inteligencia artificial de Notco. Entonces, en palabras simples, se parte sacándolo de la web, obviamente ahí haciendo un web scraping, y dando una estructura buena, pero rápidamente hay que partir con un proceso de generación de datos cuando los datos no están. Da una lata, uno se imagina que es algo imposible, pero si no lo hace uno, ¿quién más lo va a hacer? Si uno necesita los datos hay que conseguirlo de alguna forma. Totalmente.
Neil, no sé si quieres complementar ahí un poco la respuesta de cómo iniciar. Sí, bueno, o sea, yo no, no, yo insisto, llegué en la segunda mitad, entonces buena parte de la tarea ya había sido hecha, pero, o sea, seguimos estandarizando datos. Lo importante también es encontrar un buen balance, porque efectivamente uno podría pasarse toda la vida estandarizando datos y no entregando el valor. Y ese es el balance que uno tiene que, no solo a nivel de datos, pero como encontrar cuando también uno va construyendo software, en qué momento agregar deuda técnica, por ejemplo, saber manejar niveles razonables de deuda técnica, y eso, insisto, depende del contexto, del módulo que estoy tratando de desarrollar. Si es alguna iteración rápida, quizás vale la pena tomar cierta deuda técnica, pero siempre estando consciente de eso y saber que uno tiene que mantener niveles razonables, ¿sí? Creo que el objetivo no es no tener deuda, por algo se habla de ese concepto que al final uno como que toma un crédito para poder tomar una inversión. Entonces el objetivo no es no tener, pero manejar niveles razonables, porque si uno después se desentiende de la deuda técnica, cada vez que uno trata de agregar nuevas features cuesta más, entonces ahí hay que hacer como cierto refactor. Entonces, eso creo que aplica de la misma forma para los datos, que al principio, claro, teníamos los datos bien estandarizados, pero como en distintos repositorios. Y eso también, al principio no era un problema, pero después fue haciéndose un problema y ahí tuvimos que crear una central, por así decirlo, de datos estandarizada. Perfecto. Buenísimo. Bueno, quería agradecerles, Karim y Neil, por compartirnos. Llevamos casi una hora conversando. Solamente recordarles a todas las personas que hoy día asistieron a este webinar que las ofertas de empleo, que muchos de ustedes están muy pendientes de poder trabajar, lo pueden ver desde la página web de Notco, desde el LinkedIn de Notco. Ahí nuevamente Jimé les va a compartir el LinkedIn de Notco donde salen todas las ofertas para los diferentes países. Y también tenemos durante ciertos semestres algunas ofertas de práctica y de entry level, tanto para esta como para otra área, a través de nuestra plataforma First Job. Ahí están compartiendo el LinkedIn de Notco. Agradecerles por la transparencia, Karim y Neil. Creo que las personas, veo los comentarios que se fueron muy motivadas, inspiradoras por lo que ustedes compartieron. Agradecemos también a todas las personas que conté fácilmente unos 8 países que no estaban viendo el día de hoy. Fue un gusto compartir y felicitaciones también por todo lo que han logrado y sin duda queda mucho más camino para que Giuseppe vaya aprendiendo, vaya recorriendo y vaya generando nuevas recetas. Así Muchas que un gran gracias. saludo, Karim y Neil, y gracias por todo y un saludo a todas las personas que nos acompañaron. Que estén muy bien. Gracias, Mario. Gracias a todos por las preguntas. Que estén Muchas bien. gracias. Qué buena la Chao, chao. Chao, conversación. chao. Chao, chao.